algo al respecto, con todo gusto. Primera cosa. Segundo, es recomendable que ustedes lean libros, no se basen en su celular solamente o en los exámenes pasados que los compran. Entonces tratamos de las preguntas que salen, tratamos de que no salgan de ahí. Así que, ¿cuál es el objetivo? No es hacerles difícil, es que ustedes aprendan. Y en este problema del proceso de enseñanza-aprendizaje se han hecho algunos estudios. Por ejemplo, están viendo una diapositiva y nada más es para recordarles lo que pasa en un curso de 300 alumnos. No vamos a cambiar que sean menos o de repente sean más. Pero la idea es demostrarles a ustedes que de esos 300, el 20% estudian para aprender. Estudian para aprender, aprenden y al examen van y pasan de curso. Pero lo más importante es aprendizaje. Aprenden, se llenan de conocimiento. Y como la medicina es integral, el médico, que dicen sale un médico general, más bien lo correcto debería ser sale un médico integral, porque tiene que aprender de todas las especialidades, cosas básicas como la anatomía, la histología, etcétera, etcétera. Y ustedes salen como médicos integrales. Bueno, estamos acostumbrados a decir médico general para que después opten por una especialidad. Pero por más especialistas que sean, siempre tenemos que echar mano a nuestros conocimientos de medicina general. Es el objetivo de la Facultad de Medicina, mío, y por recomendación de las autoridades de la facultad es orientarles en estas cosas. Orientar. Es otro término que hay que subrayar. Bien, hay un 40% que van a la facultad, estudian solo para pasar de curso. No aprenden. Solo estudian para pasar de curso. Cuando vienen a las clases prácticas, nosotros podemos darnos cuenta con preguntas sencillas, fáciles, con preguntas que les hacemos para que podamos darnos cuenta cómo andan en temas de recursos de aprendizaje. Y nos damos cuenta quiénes aprenden, quiénes no aprenden y pasan de curso. Y un poco las recomendaciones para este 40% que estudian solo para pasar de curso. La recomendación consiste en que todavía hay tiempo para que puedan cambiar de actitud. Hay todavía tiempo, están en cuarto año. El quinto año, todo el cuarto año, el quinto año, y puedan dedicarse a leer libros. Casi todos tienen problemas en fisiología, problemas en bioquímica, y no faltan los que dicen, ¿para qué voy a aprender fisiología? Eso sí que es una estupidez. Entonces, a este 40% nos vamos y les recomendamos que aprendan, que no pasen de cursos sin aprender. Y por supuesto, hay un 40% que nunca estudian, no aprenden, pero pasan de curso. Los hay, ustedes los conocen. Son aquellos, es la viveza criolla. La viveza criolla presente en la Facultad de Medicina. Dicho con todo el respeto que se merecen, dicho de otro modo, son aquellos
bien llamados, yo diría, pendejos, que no es una mala palabra, depende de cómo tú la utilizas. En México, pendejo es el tonto. Aquí, pendejo es el tonto, más bien el que se hace el tonto, el vivo criollo. Es aquel, para que me entiendan, que cuando le ponen un pique macho se come más de la mitad y no quiere dar su cuota. Es aquel que se para detrás de uno que ha estudiado y saca más nota que el que ha estudiado. Es aquel que no respeta una cola o una fila, siempre se meten, se colan. Eso pasa en la facultad y entre ustedes se conocen. ¿Quién son los que no estudian? Nunca aprenden, pero pasan de curso. Y nosotros también los conocemos porque facilito nos damos cuenta cuando vienen a las prácticas. Entonces, vale la pena perder el tiempo en estas recomendaciones. A ver, ¿se ha escuchado lo que he dicho? Sí, doctor. Sí, doctor. Muchas gracias. Sí, doctor. Entonces, ¿cuál es el resumen de las recomendaciones? Asistan a la clase. También está estudiado que cuando uno asiste a clases, casi el 50% ya lo tiene aprendido. Cuando estudia para el examen, va a reforzar ese 50% y puede llegar a 60, 80% de aprendido. Todo está estudiado. Entonces, no vengan con que tienen una clase misma, creo que de patología a la misma hora. Creo que no hay ese tipo de cruces. Creo que la clase después es a las 7. De todas formas, traten de asistir a todas las clases. Tomen sus apuntes. El apunte, la clase, más el Smith, el libro de referencia, y ustedes van a estar en este 20% que estudian, aprenden y pasan de curso. Bien, tengo algún problema para hablar. La doctora Karina Reynolds me va a cooperar en algún momento, cuando yo no pueda llamar a seguir la clase, lo vamos a hacer más integral. La doctora Karina Reynolds, quiero aprovechar para saludarla. Terminó la residencia en urología del Hospital Viedma, ahora es uróloga. Felicidades, doctora. Bien, el primer tema es un repaso. Es un repaso rápido de lo que es la anatomía de la vía urinaria. Es un poco hacer algún tipo de definiciones y repaso de la anatomía de la vía urinaria. A ver, ¿qué estudia la urología? Entonces, cuando uno se pregunta y la respuesta es más o menos así, es el estudio de las vías urinarias. ¿Y qué son las vías urinarias? Empieza en el riñón, la pelvis renal, sigue por los uréteres y llega a la vejiga. Y se elimina el orín por la uretra que está incluida en la vía urinaria. Entonces, hay algunos órganos que además tenemos que considerar en las vías urinarias. Probablemente no tengan nada que hacer las suprarrenales, pero está dentro lo que es la urología. Y así como las suprarrenales en el hombre, tenemos también en el estudio de los testículos y sus componentes, que es el epidismo, el cordón espermático, las vesículas seminales, la próstata, todo en el hombre, por supuesto, temas de disfunción eréctil y temas de pacientes con problemas de incontinencia urinaria. Todo está relacionado a la vía urinaria. En el hombre. En la mujer lo mismo, pero solo estudiamos hasta la uretra. La parte de los genitales en la mujer
nosotros no nos metemos mucho, es campo de la ginecología. Entonces, si hago un resumen, las vías urinarias empiezan en el riñón, terminan en la uretra distal, uretra, no es lo mismo que uréter. Y entonces vamos a hablar de grandes rasgos de la anatomía, que el tiempo no nos permite. Lo que también quiero recordarles es que yo diría hasta un 80% que el estudio para ser médico, que el estudiante que quiere ser médico, tiene que ser autodidacta, hasta en un 80%. No me invento para nada. ¿Qué quiere decir? Que el docente solo da pautas. Da pautas de toda esta situación y el estudiante tiene que agarrar el libro y aprender, que ya lo he explicado. Entonces, alguna vez, y quiero decir esto más, porque vale la pena, ustedes lo pueden encontrar en cualquier atlas, en el libro de Smith, en el libro que quieran, la anatomía no ha cambiado. Desde Testí no ha cambiado. Y si cambió algo, bueno, ahí está. Pero esto del aprendizaje, quiero que me escuchen estita más, que las tengo dedicadas a ustedes. Cuando yo pregunto qué es dedicado actualmente a esto de autodidacta, cuando yo pregunto qué es autoestima en medicina, a los alumnos que pasan por aquí y a mis residentes y residentes, siempre me dicen unas definiciones nada apropiadas. Y autoestima en urología y en medicina es la cantidad de conocimiento que tienes. Más clarito, más sabes, más vales. Más sabes, más conocimiento tienes y tienes más un valor intelectual, que es lo que manda en el mundo entero. Sabes poco, vales poco. Especialmente tienen que tomar esto en cuenta en este tiempo, donde es una vergüenza lo que se escucha, que ha habido fraude en los exámenes para la residencia, en los exámenes de ingreso, etcétera, etcétera. No voy a hacer más alusión a esta cosa. Entonces, si tú eres médico general y haces una especialidad, estás un peldaño más arriba. Haces 2 especialidades, estás 2 peldaños más arriba. Todo eso cuenta. Si sabes hablar inglés, 3 peldaños más arriba. Y si hablas francés, todo cuenta. Después está si eres doctor, si eres PH, si eres, ¿qué cosas más hay? Hay diplomados, etcétera, etcétera. Pero la base fundamental para ser médico es los 6 años que estudiamos en la facultad, incluyendo el internado, donde ustedes tienen que demostrar que valen mucho en cuanto a la cantidad de conocimiento que se tiene. Ahora les voy a dar un término que ha aparecido. La sapiosexología. ¿Y qué quiere decir? Van a buscar en el internet. Ahora las parejas inclusive se emparejan, que es interesante, por la cantidad de sabiduría que tienen. Yo, estudiante de medicina de 4º año, con notas brillantes, ¿cómo me voy a meter con una de 20, con una que saca 20 de nota? Tendré que mirar pues a una que saca más que yo, 99. ¿Verdad?
Ahora, hasta eso se hace en el mundo entero. No me voy a emparejar, no importa que sea osipilante, que sea marciana, si es una chica o el tipo que parezca de, a ver, no quiero decir el término, uno más feo que una alpargata, diré. Pero si tiene conocimiento, eso es lo que vale. La cantidad de conocimiento que tiene. Bueno, espero me hayan atendido. Empezamos con que el riñón está en el retroperitoneo. Esta es una ubicación topográfica. Y esta diapositiva me gusta porque aquí sí que se muestra muy bien. Y alguna vez hacemos preguntas de tomada de pelo, inclusive con esta diapositiva. ¿Por qué el riñón del lado derecho está más bajo que el izquierdo? Ya sabemos, por la presencia del hígado. Esta línea segmentada demuestra la ubicación topográfica, cómo está cubierto por la musculatura lumbar y parte del riñón de arriba, inclusive con la costilla. Podemos hacer, aquí estoy entrando, hacer algún comentario, por ejemplo, que debemos conocer esto, porque siempre preguntan, ¿y para qué yo voy a saber esto si voy a ser endocrinóloga? Tenemos que saber, para los que quieren aprender, entonces diré que cuando hay un trauma, tienen que darse cuenta la intensidad del trauma que pueda romper un riñón a pesar de la protección que tiene. También podría decir en esto que cuando veo que una costilla, la última costilla está rota, tengo que suponer que el trauma ha sido muy fuerte y que debo revisar si el riñón no ha sido traumado. A veces la costilla se rompe y el filo de la costilla puede atravesar el riñón. Muchos de estos detalles lo van a ver en la clase de trauma. Aquí hay una que representa el psoas. ¿Y qué tiene que ser el psoas en urología? Cuando uno ve una radiografía bien hecha, ¿y cuando decimos que está bien hecha? Cuando se ve el psoas, quiere decir que estamos viendo el retroperitoneo. O sea, el músculo psoas sirve de referencia para ver el retroperitoneo. Cuando alguna vez no se ve el retroperitoneo, entonces estamos hablando de que algo patológico está tapando el retroperitoneo, que por eso no se ve el músculo psoas. Por ejemplo, puede ser un hematoma, puede ser un tumor, o lo que usualmente vemos es que puede ser una colección purulenta del retroperitoneo. Y a esto después veremos que se traduce en un problema renal o en una apendicitis, inclusive, porque las apendicitis retrosecales se abren al retroperitoneo y el pus se acumula y puede llegar hasta el diafragma. Eso con calma lo veremos. Entonces aquí podemos ver otra cosa, dos nervios que son interesantes y que lo van a recordar en urología cuando hay cólico renal. Y el cólico renal siempre está asociado a obstrucción de la vía urinaria. ¿Dónde empieza la vía urinaria? En los cálices menores, en el fornix, en los cálices mayores, que todos van a drenar a lo que se llama la pelvis renal, y por el uréter va a llegar el orín hasta la vejiga. Entonces el cólico renal se produce por la obstrucción de la vía urinaria, generalmente puede ser por cálculos, por tumores u otro tipo de situación. ¿Y qué va a pasar? Al dilatarse el riñón, para decirles algo, va a estimular los sensores, que son el abdomen genital mayor
el abdomen genital menor, y estos van a hacer que el paciente se retuerce de dolor. Y cuando le preguntamos al dolor, digo al paciente, ¿a dónde se irradia el dolor? El paciente se refiere que va hacia los genitales. Claro, por eso se llama abdomen genital mayor, abdomen genital menor. Y así podemos ir viendo muchas cosas. Vamos a pasar a otro más rápidamente. El riñón está, si ustedes quieren, bien segmentado con fines de estudios, especialmente por nefrología y en otros que a nosotros nos atingen. Y vamos a llegar a esta parte para también mostrarles que el riñón se dice que está al retroperitoneo, porque miren, el peritoneo visceral es este, y esta cosa un poco más gruesa que viene por aquí es el peritoneo parietal. Y toda esta cosita que está aquí, también unas líneas blancas, es la fascia de Gerota o la grasa perirenal. Pero ya todo esto que viene del diafragma, miren el pulmón, el diafragma, hay 2 centímetros, dicen 3, no nos vamos a pelear por 1 centímetro. Aquí está el pulmón, el diafragma y la gerota o la grasa retroperitoneal, que se extiende hacia abajo. Y todo esto se llama grasa retroperitoneal. La grasa peritonal es estita nomás, o también que se llama gerota, donde también está la glándula suprarrenal. Podemos hablar de las relaciones del lado derecho con el hígado. Volveremos con la segunda porción del duodeno y el colon. Luego estarán las tripas, etcétera. En este lado será el colon ascendente. Aquí se ve también para describir que el retroperitoneo está representado por los riñones, básicamente, los grandes vasos como es la aorta y la cava abdominal, por supuesto, la vena y la arteria renal. Esta grasa, ¿para qué sirve esta grasa que habla? Sirve, hace un por favor, un minutito, hace un colchón, eso es. Hace un colchón frente a los traumas que se pueda ocasionar. Traumas ajenos, extraños, y también evita que entre masas macizas como el hígado con el riñón se puedan lesionar. Muy bien. Ahí vemos, alguien dice que el páncreas es retroperitoneal. En urología no es retroperitoneal. Alguien dice que la cola del páncreas sí es retroperitoneal. Para nosotros no. De todas maneras tenemos cuidado. Si alguien ha leído un texto, no nos vamos a pelear por esas cosas. Aquí están el músculo psoas del cual hemos hablado. Alguien también debe preguntarse porque se estudia. En otras palabras, quiero decirles que cuando uno habla de algo debe decir para qué sirve. Si no voy a ser como los residentes. ¿Para qué sirve el psoas? ¿Quién sabe? ¿Qué? Sí, parte. Y tiene que ver, más allá del soporte, con los lumbares en los procesos de levantarse, echarse, pueden ponerle el nombre que quieran, de bípedoestación, de sentarse, etcétera, etcétera. ¿Y qué tiene que ser con la urología? Es referencias del retroperitoneo. Aquí les decía, si esta grasa se vuelve pus, en la radiografía no se va a ver. Quizá en la tomografía sí, que ya lo verán en medios de diagnóstico. Vamos a la próxima, Karina. Bueno, aquí más o menos lo mismo. Cuando vayan a nefrología, van a ver un poco más la parte interna de la composición del riñón. Estamos hablando de la suprarrenal, que es una glándula súper importante porque está dentro de la urología. Más que la parte de función,
que llevan los endocrinólogos está porque está tan cerca del riñón que tenemos que tener mucho cuidado cuando manipulamos el riñón. En una nefrectomía casi siempre nos llevamos la glándula suprarrenal. Entonces, hay tumores de las suprarrenales que tenemos que los urólogos también enfrentar estos tumores. Eso y muchas otras cosas hacen que interese a la urología. Otra vez les digo, desde el punto de vista más quirúrgico que funciona. Aquí vemos lo mismo, el retroperitoneo, etcétera. Aquí están las fascias más dibujadas para ver lo que es la girota, la grasa retroperitoneal, etcétera. A ver, un poco de estos amigos, Karina. Sabemos que el riñón va a tener una característica o una forma de una habichuela, ¿no? Algo que es importante que ustedes tienen que manejar son las medidas del riñón. Sabemos que para poder hacerlo de una forma más didáctica, el riñón lo vamos a dividir o lo vamos a manejar y lo vamos a medir de una medida de 3 por 6 por 12, ¿ok? 12 por 6 por 3 de espesor. De grosor. Está muy bien. Entonces, aparte, el riñón está cubierto por una pequeña tela, con lo que se puede ver aquí en la imagen. Esta imagen, esa pequeña tela que va a recubrir el riñón, esa es la que le va a dar el soporte y le va a dar la forma exacta al riñón. Aparte, esta pequeña tela o esta pequeña fascia que va a formar, que va a darle la forma al riñón, sabemos que no solamente va a separar a las estructuras anatómicas del riñón, va a diferenciar las estructuras vasculares de nuestro riñón. Cápsula renal se llama. Esta pequeña tela que nosotros sabemos se llama la cápsula renal. Y hay que tener cuidado, eso ya es un poco, digamos, de los urólogos, no de capsular, porque cuando se capsula, el riñón se vuelve fofo y van muriendo las neuronas. Y fíjense aquí otra toma, cómo es la relación con las suprarrenales. Y también conocer esto, que a veces la vena está primero y a veces la arteria está primero. Y a esto es lo que se llama pelvis extrarrenal. Esto para fines quirúrgicos no sirve, porque aquí, cuando están los cálculos, el retirarlos es más fácil que aquí, donde es una pelvis intrarrenal. Aquí el conflicto es con los paquete vascular. Y también, de repente aquí es bueno nombrar que en estos casos sí, para que no nos digan que no conocemos, es bueno cuando hay un cálculo aquí, la endourología. ¿Qué es la endourología? Es el manejar patología como un cálculo u otro tipo de tumoración, por ejemplo, de situaciones a partir de catéteres y lentes que se meten por aquí. Se entra por la uretra, se llega hasta aquí arriba y para no dañar los vasos, no dañar el riñón, se agarra con unos canastillos la piedra y con ayuda de instrumental especial que está asociado a destruir el cálculo con sonido en forma directa o con láser, podemos destruir sin hacer daño. En cambio, en cirugía abierta es más difícil, podemos dañar y hasta quedarnos sin el riñón. En cambio, en este tipo de pelvis, les dije, abrimos aquí, ahí está la figura, y sacamos el cálculo y se lo suturamos y no queda nada. Entonces es bueno estos detalles que les estamos mostrando ahorita. Vamos a la próxima. Y esto sí es un poco, dicen los grandes profesores, que el alumno cuando ve estas cosas es como si estuviéramos viendo un cuadro de Picasso, si quieren, de Dalí, del pintor que ustedes quieren, Van Gogh o Van Gogh. Esta es una disección en cadáver.
no es ningún dibujo. Y si no te apasiona ver esto, de repente planteate si estás estudiando medicina por vocación. Aquí se ve lo que hace un momento mostramos con la doctora la vena renal, que es rama de la aorta abdominal. Aquí vemos la arteria cómo se cabalga. Puede haber este tipo de, no voy a decir anormalidades, sino que se presentan este tipo de situaciones. Y aquí está la pelvis renal, la unión pielo-ureteral, quiere decir pielo de pelvis y del uréter, pielo ureteral, que hay un estrechamiento fisiológico del cual vamos a hablar después. La vena cava es más corta en el lado derecho que en el lado izquierdo. Y esta es una vena que en el caso del varicocele lo vamos a hablar nuevamente. Esta, nosotros hacemos esta, lo vamos a hablar porque esta es la vena espermática del lado derecho que llega directamente a la cava. Vamos a la próxima. Entonces, para que vean dónde empieza la vía urinaria, les decía, pelvis, cáliz mayor, y aquí estamos entrando a los cálices menores. Vamos otra. Estos ya son un poco más sofisticados dibujos, pero que vienen y dicen lo mismo. La representación de, ¿no tienes vos ahí? Bueno, vamos a pasar por esto. Entonces aquí, hace un momento mostrábamos con la doctora, es cómo es la irrigación arterial del riñón, que es importante saber, a veces fuera del riñón o dentro del riñón se divide y van a irrigar todo el riñón. Y es bueno saberlo esto, inclusive se los ha dividido, especialmente en algunos pacientes que se puede realizar una embolización. Entonces entra con un catéter por la femoral, se llega a la aorta, se entra por la arteria renal y se puede producir una embolización en casos de tumores o de grandes traumas para salvar un porcentaje del riñón, porque no se olviden un gran concepto. Siempre debemos de tratar de conservar un riñón, aunque fuese un pedazo. En este tiempo, donde cada día más hay enfermos renales y las máquinas de diálisis renal, de hemodiálisis más bien, están llenas por tanta gente que está en falla renal, tener, aunque sea medio riñón, es importante. Por eso es que debemos tener nosotros de repente los residentes más conocimiento en esto que ustedes, pero ustedes también, por lo menos aquí estoy mostrando cómo está mapeado o dividido el riñón con este tipo de objetivos. Vamos a la próxima. Bueno, lo mismo, esto será para los nefrólogos en mayor, pero si ustedes quieren también pueden leerlo más respecto de la anatomía un poco más microscópica que está dentro del riñón. Y así como hay arterias, hay venas, todo el retorno venoso del riñón, de suprarrenales, etcétera, se dirige a la vena renal, incluyendo esta que también es importante, que la vamos a, que es la gonadal, que es parte del paquete del varicocele. ¿Cuál es? Del cordón espermático, ¿verdad? Entonces, esa es la idea. Y como en todo, recordando un poco la anatomía, hay ganglios que están intercabo aórticos, paraórticos, aquí están los paraórticos, etcétera. ¿Cuál es el objetivo de saber lo de los ganglios? ¿Cómo es que se diseminan las metástasis? Por vía linfática. Entonces debemos tener conocimiento de esto para ver y saber, por ejemplo, que un cáncer de riñón por vía linfática, ¿dónde primero se va a diseminar? Casi siempre va a ir al pulmón. Entonces, un ejemplo de esta situación.
Vamos con otra. Bueno, el túbulo contorneado, el glomérulo, etcétera, etcétera, que lo van a ver y lo van a estudiar por su cuenta o esperando lo que es nefrología. Esta es donde inicia, que les decía, la vía urinaria. Empiezan en los cálices menores. Mañana el doctor Tosico seguramente les va a hablar de urografía excretora y de estos que son como copitas de champán, comparaban siempre los viejos anatomistas, y que también estas puntitas se llaman fornix. Para darles una idea, la tuberculosis borra los fornix y a veces se vuelven estos cálices menores en bola. Y entonces es una forma de hacer a veces un diagnóstico importante como es en la tuberculosis. Luego todo esto va a la pelvis y por el uréter se va el orín hacia la vejiga. La inervación, etcétera, lo van a leer por temas de la hora. Voy a apurarme un poco más. Voy a decirles que el uréter tiene más o menos 25, 30 centímetros. Esto es cambiante. Si un hombre mide 2 metros va a ser más largo. Y si encuentro yo chaparritas o peticitas o peticitos que tienen unos 50, el uréter irá apropiado para la estatura. Lo más importante que quiero que sepan es que hay 3 estrechamientos fisiológicos. Uno en la unión pielo-ureteral, otro en el entrecruzamiento con los vasos ilíacos y un tercero en ese túnel que se mete por dentro de la vejiga, en la posición intramural de la vejiga. Entonces, ¿cuánto mide un uréter? 6 milímetros. En algunos 10, como está diciendo aquí, pero esto más es porque tienen que saberlo, o les estoy recordando, que el uréter tiene peristaltismo. Entonces, más bien encontrar un uréter que tenga las mismas dimensiones desde arriba hasta abajo es patológico. Lo que sí tiene que verse con el contraste, con los exámenes, es que algunas partes se ven más anchas, más delgadas, más anchas, y eso es por el peristaltismo. Ya veremos esto, otro tipo de detalles. Aquí pueden ver lo que decía lo mismo, la parte intramural, etc. Esto ya hay un dibujo un poco más serio y en fin. No hay secretos, fíjense el uréter como monta los vasos ilíacos y se va hacia la vejiga en ambos lados. La irrigación hemos dicho de los uréteres. A ver, ¿tienes la otra o tienes la radiografía? Yo voy a pasar. Quédate nomás. Aquí está. Yo no tengo esta, creo. Ya. No importa ver todo es de los uréteres. Lo importante es ver aquí, cuando llega a la vejiga, ¿cómo esta tienes? Esa yo tenía. Sí. Pero esta no tienes. Eso no. Bueno, busca otra. Voy a retroceder un poco para mostrar la importancia de esta de aquí tienes. Esa. Ahí está, esa. Esa está bien. Esa la otra. Yo voy a cambiar. Ahí pongo. No, la otra. Esta. Esto es lo que decía, mostrar los uréteres. Vienen a los meatos. Ahí acaban los uréteres. En los meatos ureterales. En la vejiga. Y que junto con donde empieza la uretra, más abajo, hace un triángulo. Ahí está el triángulo. Y eso es lo que se llama el trígono. Bueno. Todavía hay tiempo. Todavía hay tiempo, porque si no, vamos a parar. Hay un minuto, vamos entonces. Y otros detalles que los van a leer en el libro, que de repente sí es importante que todo esto, desde el riñón hasta la vejiga, está comandado por el cerebro, por los núcleos pontinos del cerebro, y que especialmente el cerebro manda o maneja o comanda la parte fisiológica, que lo vamos a ir viendo de repente en la práctica con mayor lujo de detalles. Estamos viendo ahí, por ejemplo, cómo es que o de quién depende el orinar, quién contiene
quien hace continencia. ¿Por qué una vejiga tiene que llenarse hasta la capacidad de 500 cc, que es la capacidad de la vejiga? Y el reflejo de la micción, cuando se llena a 400, por vía de la médula espinal llega al cerebro y ahí te dicen, tienes que orinar, tienes que buscar dónde orinar, porque eso se va educando desde niño. Y tú buscas un baño. En el caso de los hombres, no se hacen problema. Se pueden orinar en las ruedas del camión, en el árbol, en el poste o en la pared. Pero en el caso de las mujeres, sí que esto es importante, porque ellas tienen que buscar un baño sí o sí. Un poco esto también lleva a que en infección urinaria vamos a ver lo que tiene que ser con lo que es vejiga neurogénica. Hay dos clases de vejigas, ya lo iremos viendo en el transcurso de las clases, y que, por ejemplo, para darles un ejemplo, hay gente que no se da cuenta que se orina. Es el caso de las vejigas neurogénicas en pacientes que tienen hemiplegia, o paraplegia o cuadriplegia, donde ha habido una sección medular y se dice vejiga neurogénica a la vejiga que no obedece las órdenes del cerebro y hace lo que quiera. Bueno, aquí voy a dejar el resto, les voy a dar para que ustedes estudien en la casa. Quizá genitales, no es difícil, lo mismo, están ahí, genitales, etcétera, y la próstata, en fin, y vamos a, por temas de tiempo, acabar la clase. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor, estamos listos para oírlos. ¿Se escucha? Sí, se escucha, doctor. ¿Alguna pregunta relacionada con el libro, con el texto oficial, con el horario de la clase? ¿Qué no les ha gustado? Pueden decir. Tenemos muy poco tiempo, creo. Es así, hay muy poco tiempo. Pero Doctor, bueno, nuevamente. Fuerte, dilo. Doctor, buenas tardes. Disculpe, ¿cuál es el libro de referencia, doctor, por favor? Urología de Smith. Urología de Smith. Lo van a encontrar en las librerías alrededor de la facultad, tienen. Pero si no encuentran, ven aquí, la doctora Karina nos va a donar el libro de Smith para que se fotocopie. Ya lo he donado. ¿Mm? Ya lo he donado. ¿Dónde, doctor? Aquí en Urología de Viedma. Ok, doctor, gracias. No, muchas gracias a ustedes. Mañana dará la clase el doctor Tosico. Y así sucesivamente. Hasta luego, buenas noches.